Muy bien. El seminario número 1. Síndrome de distrés respiratorio de los recién nacidos. Muy bien. Podemos empezar, por favor. Sí, doctor. En nuestro caso vamos a hablar sobre el síndrome de distrés respiratorio del recién nacido. Muy bien. Bueno, sí, doctor. Yo voy a empezar con la primera parte de la exposición, que es lo que viene a ser tocar el tema de lo que es la enfermedad de membrana hialina. Esto es curioso porque ocurre, ¿no? La red neonatal de Vermont en Oxford, que nos define que este síndrome de distrés respiratorio ocurre sobre todo cuando el recién nacido tiene una PaO2 menos a 50 milímetros de mercurio cuando está expuesto al aire del ambiente. Además, este recién nacido tendría que presentar lo que viene a ser una cianosis central una cianosis central o necesitar este oxígeno suplementario para poder mantener esta PaO2 mayor a 50 mililitros de mercurio. Además de observar la apariencia clásica que tiene esta membrana hialina, al momento de realizar lo que viene a ser un diagnóstico por imágenes, lo que es una radiografía de tórax. Se podría decir de que la membrana hialina sería una de las enfermedades más frecuentes en los recién nacidos, pero los recién nacidos prematuros. Y eso hay que tener en cuenta porque para establecer la causa principal sería el déficit de lo que viene a ser el surfactante pulmonar, ya que esta es la sustancia que sería la responsable de la estabilización distal del alveolo cuando existen volúmenes pulmonares bajos, o sea, el volumen del gas que entra y sale a través de la vía aérea en un ciclo respiratorio, como sucede al final de lo que viene a ser la expiración. Esto nos daría como resultado una atelectasia progresiva. Para ello tendríamos que tener ciertos factores predisponentes y aquí sería, número uno, lo principal que es la prematuridad. Es mayor en el caso del sexo masculino que el femenino. La raza blanca, ya que ocurre pequeñas diferencias en lo que viene a ser el desarrollo pulmonar, las cesáreas en trabajo de parto, la asfixia perinatal, la hemorragia intraparto. ¿Y esto por qué? Porque hay una menor síntesis de lo que viene a ser el líquido surfactante, ¿no? La sustancia surfactante. Por último, tenemos la diabetes, ya que ocurre el aumento de la insulina, un hiperinsulinismo, y esto lleva a que sea una baja producción de lo que viene a ser la sustancia surfactante. Siguiente diapositiva, por favor. En lo que vienen a ser las características clínicas de la enfermedad de membrana hialina, tenemos que aparece inmediatamente al nacer o en un lapso de 4 a 6 horas de que el bebé esté expuesto a una vía extrauterina. Entre los síntomas principales tenemos lo que viene a ser la taquipnia. ¿Y esto por qué? Porque el cuerpo, bueno, el organismo del bebé trata de compensar esta disminución en lo que viene a ser el volumen corriente que está recibiendo. Además, también presenta el aleteo nasal y esto es debido a la disminución de la resistencia de las vías aéreas superiores. También se puede oír el quejido expiratorio y esto es como un intento de producir una presión positiva al final de la expiración para este, para poder tratar de exhalar con la glotis cerrada, ¿no es cierto? Después tenemos lo que vienen a ser las retracciones, ya que el bebé recién nacido va a utilizar lo que vienen a ser los músculos, va a utilizar lo que son los músculos accesorios de la respiración para poder ayudar a superar el aumento de esta presión requerida y tratar de proporcionar un adecuado volumen pulmonar. La cianosis, como les mencionaba al inicio, viene sobre todo es una cianosis central y esto es secundario a que hay una alteración de la oxigenación y esto va más allá de cuando es mayor a 5 gramos por decilitro de la hemoglobina que está desoxigenada. Entonces, para poder remarcar síntomas principales de lo que es la membrana hialina, tenemos taquipnia, aleteo nasal, quejido expiratorio,
las retracciones y el uso de la musculatura accesoria, además de lo que viene a ser la cianosis. Al momento de hacer el examen físico, bueno, si podemos auscultar al bebé, vamos a encontrar bueno, a la auscultación tenemos que van a estar los ruidos disminuidos en ambos hemitórax. Además, se puede observar o se puede presentar alteraciones hemodinámicas, ya sea el caso del llenado capilar prolongado, y este sería un llenado más allá de 2 segundos, o la hipotensión arterial, ¿no? Y esto es mucho más grave cuando está asociado con la asfixia, la hipotermia y la acidosis. Para lo que viene a ser el diagnóstico, tenemos uno, de cabeza, las pruebas imaginológicas, como lo que viene a ser la radiografía de tórax. Y aquí es importante recalcar que tenemos los pulmones con baja aireación, ¿no? Hipoaireados. Además, se puede observar una opacificación difusa en el patrón retículo granular difuso. ¿Y esto qué quiere decir? Que a lo que viene a ser la placa de rayos X, vamos a observar una imagen de lo que es el vidrio esmerilado, con presencia de broncogramas aéreos. Como por el lado de lo que viene a ser el laboratorio, se puede realizar una amniocentesis, la cual va a permitir que se pueda evaluar la madurez pulmonar a través de pruebas. Y bueno, una de las pruebas que se hace es la lecitina, el índice, ¿no? La relación que es en lecitina con esfingomielina, y esto se hace dosando el líquido amniótico del bebé. Si esta relación entre lecitina y esfingomielina está en 2:1, es un riesgo bajo de presentar membrana de Lynn. Pero si es menor a la relación entre 1:1, sí estaría con un alto índice de presentar, alto riesgo de presentar síndrome de distrés respiratorio por esta enfermedad, ¿no es cierto? Después tenemos los gases arteriales, que la gasometría, sobre todo lo usamos para poder ver la alteración que hay, ¿no? En ventilación-perfusión, si es que tiene hipoxemia o el aumento de CO2 que viene a ser la hipercapnia. Puede estar acompañado, ¿no? De lo que viene a ser una acidosis, tanto respiratoria como metabólica. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como les mencioné, pues, el tema de lo que viene a ser la imagen de vidrio esmerilado, en lo que viene a ser la radiografía de tórax, tenemos que van a haber 4 grados radiológicos. Hablar de primer grado es este infiltrado reticulonodular fino y homogéneo, que se puede observar como vidrio esmerilado. El 2 viene a ser muy similar al anterior, pero viene a ser más denso y se puede observar el broncograma. En el grado 3 tenemos que la opacificación alveolar difusa y confluente tiene menor volumen pulmonar. Y por último el grado 4, que ya se ve un pulmón totalmente blanco. Hay casi ausencia total de lo que es el aire en el parénquima pulmonar. Y la densidad no se distingue, ¿no? No se puede observar la silueta cardíaca por todo lo blanco que está el pulmón, ¿no? Por último, hablar de lo que es tratamiento de esta enfermedad de membrana hialina. Eh, Estos bebés se van a tratar en lo que viene a ser. Tenemos que tener una reanimación óptima e inmediata en lo que es la sala de partos. Después, llevarlo a una incubadora, y la incubadora tiene que tener condiciones adecuadas, ya sea en adecuada temperatura, adecuada humedad. Se le debe suministrar al bebé fluidos, aplicarles aporte adecuado de lo que viene a ser la glucosa, del calcio, del magnesio. Después podemos usar presión positiva, como es el CPAP, ventilación a presión positiva. Después tenemos algo importante, que es lo que es la terapia de aplicarle surfactante exógeno al bebé. Podemos usar antibióticos y, por último, una nutrición precoz del recién nacido. Siguiente diapositiva. Otra patología que tenemos es lo que viene a ser la taquimia transitoria de recién nacido. Esta la podemos definir como una de las enfermedades respiratorias más comunes de los neonatos, debido a que ocurre una inadecuada movilización del líquido pulmonar y una transmisión en la transición que ocurre entre la vida intrauterina y la vida extrauterina. Esto bueno, lleva un curso benigno que se autolimita con el pasar de los días, de las horas,
Es caracterizado porque el recién nacido va a presentar síntomas como la taquipnia, el distrés respiratorio leve, el bajo requerimiento de oxígeno, el aleteo nasal y el tiraje. Esto, bueno, la clínica la vamos a presenciar entre las primeras 2 a 6 horas de la vida postnatal, de la vida extrauterina del recién nacido, y esto se va a caracterizar por los síntomas ya mencionados. Va a persistir entre 12 a 24 horas y tiene una resolución entre los 2 y los 3 días siguientes a la vida extrauterina que tiene el bebé. Cuando estos síntomas van más allá de 5 días, se debe hacer un diagnóstico diferencial, ya que podría estar contagiado o presentar una neumonía, o el bebé tenga cardiopatía congénita, o lo que viene a ser el famoso SAM, que es el síndrome de aspiración meconial, ¿no? Siguiente diapositiva. Para lo que es el diagnóstico, bueno, tenemos a la cabeza los gases arteriales para poder evaluar, ¿no?, el grado de insuficiencia respiratoria que tiene el recién nacido y así poder, sobre todo esto se debe realizar en todos los niños que están usando oxígeno suplementario, ya que al momento de realizar el lavado podemos encontrar que puede estar presentando una leve acidosis respiratoria o una hipoxemia. En lo que son diagnóstico por imágenes, tenemos la radiografía de tórax y en esta se puede apreciar una congestión pariliar y sobre todo es de forma simétrica, ¿no? Debido a que ocurre un engrosamiento de los ganglios, de los linfáticos periarteriales. Se ve una leve radiopacidad, una sobredistensión pulmonar, ocurre o se puede apreciar el edema peribronquial intersticial, edema de los septos interlobares. Nos da aparentemente una imagen de lo que es el corazón peludo y un aumento de la opacidad en las cisuras. Y esto debido a que ocurre un mayor acúmulo o una mayor cantidad de líquido, ¿no? Estas alteraciones pueden llegar a desaparecer a los 2 días. La desaparición total de estos hallazgos periliares pueden requerir entre 3 y 7 días para desaparecer por completo. Además, se puede ver una hiperareación bilateral, existe un patrón de densidades lineales y hay la depresión de ambos diafragmas. Como complicaciones de la taquipnea transitoria tenemos la neumonía, tenemos la hipoxemia persistente y una manera de prevenir es reducir la incidencia de la cesárea. Según el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, nos recomienda que la programación de cesárea electiva tendría que ser mayor a 39 semanas de gestación. Y esto es teniendo en cuenta lo que viene a ser la fecha de última menstruación o la primera ecografía en el primer trimestre, y así, o si no, por último, esperar lo que viene a ser el inicio del trabajo de parto espontáneo. Como tratamiento, tenemos que aplicarle oxígeno de forma apropiada al bebé, una oxigenación apropiada, la restricción de los fluidos y antibióticos, antibiótico-terapia. Siguiente diapositiva, por favor. Después tenemos lo que viene a ser el síndrome de aspiración meconial o síndrome de aspiración del meconio. Esto es una dificultad respiratoria en el recién nacido que tiene antecedente, ¿no?, de la presencia de líquido amniótico meconial. Y esto se puede hallar el meconio debajo de lo que son las cuerdas vocales. Los síntomas, pero tendríamos que descartar la presencia de estos síntomas debidos a otra patología. La asfixia es la causa más frecuente de lo que es la aspiración meconial. Existe una gran morbimortalidad, sobre todo en los recién nacidos a término. La frecuencia es de 5 a 10% y tiene una mortalidad del 40%. Hoy en día ya no se llegan a observar lo que viene a ser mucho lo que es el síndrome de aspiración meconial porque se lleva un mejor control. Para ello es importante recalcar que, bueno, se considera un niño a término, o sea, un parto a término entre las 39 y 40 semanas con 6 días, a término tardío, cuando va entre 41 a 41 semanas, 6 días, y post término, cuando está mayor a 42 semanas. Entonces, el problema viene a tallar cuando, bueno, los bebés tienen más allá de 42 semanas de vida intrauterina.
Entonces podríamos hablar de que estaríamos presente, bueno, tendríamos dos, tanto el líquido amniótico teñido por meconio de forma primaria, el primario, y el líquido amniótico teñido con meconio secundario. El primero, el primario, es por la presencia de líquido amniótico teñido por meconio cuando se rompen las membranas, y esto por lo general nos va a representar que el niño está maduro. Y el secundario es la transformación en el color del líquido amniótico durante el trabajo del parto, y esto generalmente está muy asociado con lo que viene a ser el sufrimiento fetal. Dentro de las características de lo que es el meconio, tenemos que está compuesto principalmente por secreciones gastrointestinales, ya sea la presencia de moco, la presencia de bilis, de sangre, detritus celulares y agua. Además, tiene ácidos grasos libres diferentes a lo que viene a ser la sustancia líquido surfactante, y es muy, muy irritante. Siguiente diapositiva, por favor. Como clínica del SAM tenemos la coloración meconial, que es un color verdoso teñido en lo que viene a ser el cordón umbilical, se impregna en lo que son las uñas, en el tejido córneo de la piel, siendo mucho más intensa a medida de que la exposición al meconio es de larga data, ¿no? O sea, es prolongado. Además, existe un aumento de manera progresiva de lo que viene a ser el diámetro torácico anteroposterior, debido a que ocurre un atrapamiento aéreo. En los casos graves puede llegar a presentar una insuficiencia respiratoria, acidosis metabólica, acidosis respiratoria, o puede ser mixta. Esto está o no está acompañado de lo que es la hipoxemia grave o aumento de CO2, que es la hipercapnia. Estas son manifestaciones clínicas que se dan posparto. Ocurre un distrés respiratorio severo, el bebé puede presentar roncus, crepitantes, o ver lo que es podemos apreciar la cianosis severa. Para lo cual, para ver la madurez, hay una escala de postmadurez, que es la escala de Clifford, donde clasifican en 3 etapas. La primera etapa te dice que hay una piel arrugada, que se descama fácilmente, pero que no está teñida por el meconio. En la etapa 2, el meconio causa la tinción de la piel, de las membranas placentarias y el cordón umbilical. En la etapa 3 tenemos que el feto y la placenta presentan una tinción amarillenta intensa, producto de la exposición prolongada del meconio durante varios días antes de nacer. Siguiente diapositiva, por favor. Como diagnóstico, tenemos el diagnóstico por imágenes, que es la radiografía de tórax, y aquí podemos apreciar una elongación de la silueta cardíaca con atrapamiento en ambos diafragmas. Además, se puede observar un infiltrado reticular en parches con áreas de atelectasia, y además podemos ver el escape aéreo intrapulmonar, ya sea un neumotórax, un enfisema intersticial, el neumomediastino. Podemos encontrar derrame pleural y hemorragia pulmonar. Como tratamiento tenemos que son niños que se deben de manejar en unidad de cuidados intensivos, deben tener suplemento de fluidos, una fluidoterapia, se debe de corregir el desequilibrio ácido-base, se debe administrar antibióticos, pero actualmente esto está como que un poquito en duda, no se sabe si se debe dar profilaxis o no. Después tenemos hemocultivos y cultivos de líquido traqueal, y tenemos la succión de la tráquea cada 6 horas de este líquido, ¿no? Para erradicar todo el residuo que presente. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en cuanto al neumotórax y neumomediastino, en cuanto a su definición, vamos a ver que el neumomediastino va a consistir en lo que es la presencia del aire en el espacio mediastínico, y en cambio en el neumotórax el aire va a estar localizado en el espacio pleural. Si hablamos de la epidemiología, vamos a ver que estos van a ocurrir de 1 a 2% de los neonatos dentro del primer día de vida, de los cuales solo el 10% llega a ser sintomático. Además, vamos a ver que el diagnóstico va a depender mucho del grado de sospecha
que el neonato llegue a tener en cuanto a su distrés respiratorio, ya que este puede ser complicado o no. Y del 15 al 20% de los neumotórax van a ser bilaterales, y cuando es unilateral, si es en el lado derecho, va a ocupar en 2/3. Si hablamos de la etiología, vamos a ver que pueden ser tanto espontáneos o idiopáticos, es decir, que aquí no se relaciona con lo que sería algún tipo de maniobra de reanimación, alguna intervención quirúrgica o incluso una enfermedad cardiorrespiratoria. Si hablamos de iatrogénicos, vamos a ver que estos sí son secundarios a una intervención quirúrgica a nivel de tórax, un traumatismo o una maniobra de reanimación que no se controló de forma adecuada en cuanto a las presiones de insuflación, y también en casos secundarios a una ventilación mecánica. Y en cuanto a secundarios a una enfermedad pulmonar, ambos se complican con patologías pulmonares, ya sea una enfermedad de membrana hialina, síndromes de aspiración, neumonía, taquipnias transitorias. Si hablamos de la fisiopatología, vamos a ver que se relacionan con lo que sería una ruptura alveolar, la cual va a causar un enfisema pulmonar intersticial, y esta va a ser, puede ser tanto centrífuga como centrípeta. Y si hablamos de a nivel centrípeto, vamos a ver de que esto va a causar un neumomediastino, es decir, que el aire del mediastino mejor dicho, el aire ya ha escapado hacia el mediastino, y esto puede evolucionar a lo que sería una enfisema subcutáneo. Y a nivel centrífugo, que es el menos frecuente, pero que también se da, que va a desarrollar lo que serían las bullas subpleurales, lo cual llega a dar lo que es un neumotórax. Y si hablamos de la clínica, vamos a ver que en cuanto al neumomediastino, se desarrolla o se dan los síntomas no son muy importantes, es decir, son asintomáticos. Y aquí en cuanto a signos de estrés respiratorio, pues tampoco se presentan. Y en cuanto a su auscultación, vamos a ver que va a haber un apagamiento de los ruidos cardíacos. En cambio, con el neumotórax, vamos a ver que aquí pues hay un escape mayor del aire, y aquí vamos a ver que el distrés respiratorio sí va a ser de mucha intensidad y va a variar según la gravedad del mismo. En cuanto a la auscultación, se va a ver lo que es una disminución del murmullo vesicular y también un desplazamiento del latido cardíaco hacia el lado contrario cuando este es unilateral. Y si hablamos de neumotórax a tensión, que es donde hay mayor dificultad respiratoria, aquí se va a ver lo que es cianosis, un abombamiento torácico. En los gases sanguíneos se va a ver lo que es una hipoxemia y una acidosis mixta. Además de que esto pues va a ir de la mano con una disminución del gasto cardíaco, que es lo que va a llevarnos a una hipotensión. Si hablamos del diagnóstico, básicamente aquí lo que se puede ver son los síntomas y se mantiene en observación, pero lo que se pide en estos casos es una radiografía de tórax. Y si hablamos de signos radiológicos, en un neumomediastino se puede ver un signo del aire paracardial, que es cuando hay una zona hiperclara que va a rodear los bordes cardíacos. El signo de la vela de balón, que es cuando el aire acumulado está yendo hacia el mediastino y está empujando los lóbulos hacia arriba. El signo del aire retroesternal, que es cuando el aire se está yendo hacia detrás del esternón de una forma triangular. El signo del aire extrapleural, que es cuando el aire se va a ir a la pleura parietal y el diafragma. Y vamos a ver que también se puede dar lo que es una presencia de enfisema subcutáneo. Y en cambio con el neumotórax, vamos a ver que se va a ver lo que es un despegamiento parietal, que es decir, que se va a ver la separación de la pleura visceral de la pleura parietal. También puede darse lo que es un desplazamiento mediastínico, que va a haber un despegamiento parietal
Y también se puede ver que en el neumotórax a tensión se va a producir lo que es un bloqueo aéreo mediastínico, y esto nos llevaría a que haya una microcardia o un aplanamiento o inversión de los diafragmas, así como también una telectasia pulmonar de carácter importante. Si hablamos del tratamiento, en los casos asintomáticos que se ha visto que si se da, vamos a ver que aquí el tratamiento es conservador, básicamente es tenerlo en observación y siempre estar atentos a la saturación de oxígeno. Y en cuanto al neumotórax con dificultad respiratoria, ya sea leve o moderada, aquí se puede dar lo que es un lavado de nitrógeno, que básicamente es que se coloque una atmósfera al 100% del oxígeno. Y en este caso, este tipo de terapia sí debe tenerse mucho cuidado con el recién nacido pretérmino, porque puede tener efectos perjudiciales, que se va a dar lo que es una hiperoxia. Y en los casos de neumotórax y neumomediastino, atención, aquí pues el escape de aire es muy importante, entonces aquí ya se recomienda lo que es un proceso de toracocentesis, colocando un drenaje pleural. Ahora, hablando de otra patología que es la neumonía perinatal, pues esta es muy importante ya que va de la mano con la morbimortalidad neonatal, ya sea en recién nacidos a término o pretérmino, y se estima que va a afectar al 10% de los pacientes en UCI y va a haber una mortalidad del 5 al 20% de ellos. Sí. La etiología, vamos a ver, neumonía de transmisión vertical, que es cuando se transmite por vía transplacentaria, y la vía de transmisión horizontal o nosocomial, que es pues que la han adquirido en el hospital. Y en cuanto a la clínica, vamos a observar que se da casos de conjuntivitis, vesículas u otras lesiones dérmicas, secreciones nasales inusuales, que recién nacido esté deprimido, e incluso los signos de la insuficiencia respiratoria. Todo esto puede ser pues debido a que ha podido adquirir patologías ya sea a nivel vertical o en el mismo hospital que las haya adquirido. Y en el diagnóstico se puede ver lo que es un hemocultivo seriado cada 8 horas, sobre todo para poder encontrar cuál es el agente causal de ello. Y también reacciones seriadas en donde se muestran radiologías, mejor dicho, rayos X, para poder ver signos de neumonía. Y del tratamiento va a depender mucho del agente causal de ello. Si es una neumonía, se va a recomendar lo que es antibióticos, y ya dependiendo si es nosocomial o si se va a considerar ya tratamientos más fuertes como vancomicina, gentamicina. Y si hablamos de una clamidia, se recomendaría una eritromicina. Y bueno, vamos a continuar con lo que es hipertensión pulmonar persistente. Bueno, lo que es la hipertensión pulmonar persistente es un síndrome de falla respiratoria aguda caracterizado por la elevación sostenida de la resistencia vascular pulmonar, que produce hipertensión persistente de la arteria pulmonar después del nacimiento. Esto va a ocasionar cortocircuitos extrapulmonares de derecha a izquierda de sangre no oxigenada a través del conducto arterioso y del foramen oval, con hipoxemia severa y acidosis secundaria. Bueno, la etiología es variada. Puede ser primero por la muscularización excesiva de las arterias pulmonares, y esto va a tener lo que es una mortalidad mayor del 50%. También se puede dar por un desarrollo vascular pulmonar normal con vasoconstricción pulmonar funcional, que va a estar condicionada por sustancias vasoactivas o mala adaptación. Y bueno, el 80% de esto va a tener lo que es un buen pronóstico.
también se puede dar por la disminución del número de vasos pulmonares y por desarrollo, y esto va a tener una mortalidad del 40 al 60%. Y también por una obstrucción del flujo pulmonar, pero esta va a tener un buen pronóstico. Siguiente, por favor. Bueno, en las manifestaciones clínicas, el signo clínico predominante va a ser la cianosis, que acompaña de grados variables de dificultad respiratoria con taquipnea y taquicardia. Inicialmente, presentan cianosis intermitente que progresa a cianosis persistente, rápidamente progresiva y que mejora poco con altas concentraciones de oxígeno. También, la habilidad de la oxigenación, que se caracteriza por cambios intermitentes de coloración, de rosados a cianóticos en minutos. Y también oscilaciones amplias de la presión de oxígeno y en forma espontánea durante el llanto. Estimulación, también tratamientos efectuados, por ejemplo, la aspiración, el pasaje de sondas y la venoclisis o cambios de posición del neonato. Ahora, el diagnóstico clínico se va a presentar lo que es una hipoxemia severa, con una presión de oxígeno menor a 80 milímetros de mercurio, con un FiO2 al 100%. También la diferencia de presión arterial de 10 milímetros de mercurio entre el brazo derecho y extremidades inferiores va a sugerir un desvío de circulación pulmonar a circulación sistémica por el ductus arterioso. Y también una presión de oxígeno preductal mayor a 15 milímetros de mercurio, mayor que la presión de oxígeno postductal, que es un desvío de derecha a izquierda por el ductus arterioso. Ahora, el diagnóstico puede establecerse en base a lo que son los antecedentes, la evolución clínica con dificultad respiratoria progresiva, una cianosis y la habilidad para la oxigenación, también con pruebas gasométricas y radiografía de tórax. Esta va a ser usualmente normal o puede mostrar leve o moderada cardiomegalia con disminución del flujo sanguíneo pulmonar. Y también estudios seriados de ecocardiografía bidimensional son benéficos para determinar el volumen cardíaco minuto y la función de bomba y respuesta cardíaca a los agentes inotrópicos. Ahora, también se va a evidenciar lo que es un cortocircuito de derecha a izquierda a través del ductus arterioso, a través del foramen oval o de ambos. Y también van a haber indicadores sugestivos de aumento de la presión, que van a ser la prolongación del intervalo del tiempo sistólico ventricular derecho y el acortamiento del radio de velocidad del flujo pulmonar. Y también un intervalo prolongado de tiempo sistólico ventricular izquierdo va a ser indicativo de disfunción ventricular. Y la desigualdad en la fracción de eyección con volumen cardíaco minuto disminuido ocurre en lo que es el 10% de los casos y está asociado con daño miocárdico por isquemia y tiene lo que es un mal pronóstico. Siguiente, por favor. Ahora, el tratamiento, los principios generales del tratamiento se van a resumir en mantener lo que es una oxigenación adecuada y minimizar lo que es el barotrauma, también en una perfusión óptima y en dilatar la arteria pulmonar y revertir los cortocircuitos de derecha a izquierda. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora vamos a continuar hablando de hemorragia pulmonar. Este es un sangrado agudo a nivel pulmonar que está caracterizado por la presencia de fluido hemorrágico de un color rojo fresco y este va a ser espontáneo o que se observa al aspirar el tubo endotraqueal, la boca o la nariz y está asociado a un deterioro respiratorio agudo del paciente que aumenta sus requerimientos de oxígeno y o de soporte ventilatorio.
Ahora, ocurre entre el segundo y cuarto día de vida del recién nacido, manejados en ventilación mecánica. Y bueno, más del 90% de los casos ocurren dentro de las primeras 72 horas y 2/3 de los casos es primariamente alveolar. Y bueno, se produce en el 5% de los recién nacidos tratados con membrana extracorpórea. Ahora, bueno, los factores de riesgo que vamos a tener son la prematurez, la enfermedad de membrana hialina, la sepsis, la toxicidad por oxígeno, el retardo de crecimiento intrauterino, la administración de surfactante en síndrome de dificultad respiratoria, bueno, también la persistencia del ducto arterioso con falla hemodinámica, la hipotensión arterial, el síndrome de aspiración de meconio y la asfixia perinatal. Estos factores van a aumentar la permeabilidad de los glóbulos rojos y las proteínas, y esto va a originar un edema pulmonar de alta permeabilidad. Ahora, en los recién nacidos manejados con ventilación mecánica y con síndrome de diestrés respiratorios, bueno, que están tratados con surfactante, la hemorragia pulmonar suele ocurrir en los primeros días de vida. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, la etiología. Bueno, en la etiología vamos a tener trastornos de coagulación, neumonía grave, traumatismo directo. Por ejemplo, bueno, lo que es una introducción excesiva del tubo endotraqueal, sustancias exógenas que pueden provocar lesión de la mucosa respiratoria y el uso de surfactante exógeno. Al mejorar la oxigenación se provoca aumento en la presión capilar pulmonar y edema. En el diagnóstico, bueno, vamos a tener un sangrado activo, espontáneo, o al aspirar el tubo endotraqueal, boca y nariz. También, bueno, un descenso del más del 10% del hematocrito. Y en la radiografía de tórax se va a ver un infiltrado masivo alveolar y puede mostrar edema pulmonar uni o bilateral. Ahora, en los síntomas y signos vamos a tener deterioro súbito del cuadro clínico, cianosis, palidez generalizada, dificultad respiratoria severa, según mayor de 5 puntos, según el score de Silverman-Anderson. También vamos a tener apnea y signos de edema pulmonar con fallas cardíacas, ritmo de galope, hipotensión y choque, y esto seguido de presencia de material sanguinolento por la tráquea. Ahora, en el tratamiento, bueno, se va a dar, primero se va a mantener la vía aérea permeable para permitir la ventilación mediante una aspiración prudente. Se va a corregir inmediatamente el estado de choque. Se van a corregir las alteraciones de la coagulación y se va a utilizar indometacina profiláctica. Esta va a ser una dosis de 0.1 miligramos por kilo de peso por 3 dosis en 48 horas. También, bueno, se va a hacer una transfusión de sangre total de 10 a 15 mililitros por kilogramo en 30 minutos y también paquete globular, 10 mililitros por kilo igual entre 30 y 40 minutos. También se tiene que tratar la patología de base. Se tiene que iniciar ventilación mecánica si no se le está recibiendo. Y bueno, se debe de aumentar la presión en las vías aéreas también. Y no se ha demostrado a la fecha que el surfactante exógeno mejore el pronóstico. Y bueno, también en medicación vamos a utilizar inotrópicos cardíacos tipo dopamina, vitamina K endovenosa o intramuscular a 0.5 miligramos por kilogramo en prematuros y 1 miligramo por kilogramo en recién nacido a término cada 24 horas, hasta corregirlo. Y el pronóstico es muy malo con elevada mortalidad. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a continuar hablando de las malformaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, comenzamos con agenesia, aplasia e hipoplasia pulmonar. Bueno, la agenesia o aplasia va a ser la ausencia total del pulmón, bronquios y arteria pulmonar. Y la diferencia con la aplasia es que esta última va a tener un bronquio principalmente rudimentario y la bilateralidad es incompatible con la vida
y la unilateralidad sin predilección en algún pulmón. Ahora, bueno, la patogenia va a ser la alteración vascular en el desarrollo pulmonar fetal y que va a estar asociada a otras alteraciones como cardiopatías y atresia de esófago. Y bueno, van a presentar características muy similares en cuanto a patogenia, clínica, diagnóstico y actitud terapéutica. La clínica es variable y puede ser asintomático y también puede ser pasar a disnea severa. Y esto puede manifestarse desde el nacimiento hasta varios años después. Ahora, el diagnóstico se va a hacer mediante ecografía y ecodoppler, en la que se detectará un desplazamiento mediastínico en ausencia de hernia diafragmática congénita y de vasos pulmonares. Y también se puede hacer un diagnóstico mediante la resonancia magnética. Ahora, bueno, la hipoplasia pulmonar, el pulmón de menor tamaño, el pulmón se presenta de menor tamaño. Puede no existir causa subyacente o estar producido por otras patologías, como la hernia diafragmática, oligoamnio, que eso ya vendría a ser una hipoplasia secundaria. Puede ser bilateral o unilateral, en la que se presenta pérdida de definición del borde cardíaco. La clínica, bueno, se van a presentar dos síndromes asociados a hipoplasia pulmonar, tanto la hernia diafragmática congénita como el síndrome de retorno venoso anómalo o síndrome de cimitarra. La hernia diafragmática congénita va a ser el defecto o ausencia de la formación de una zona del diafragma que deriva de hernia posterolateral izquierda. Y el síndrome de retorno venoso anómalo o síndrome de cimitarra, bueno, el drenaje venoso anómalo parcial de las venas pulmonares derecha a vena cava inferior o aurícula derecha va a producir lo que es una hipoplasia pulmonar derecha. Y se va a ver también una irrigación sistemática arterial anómala del lóbulo inferior derecho, directamente desde la aorta o de sus ramas principales. Y también se puede ver lo que es la dextroposición cardíaca. Bueno, el tratamiento va a depender de la aparición de la sintomatología. En los casos asintomáticos deberá seguirse al paciente toda su vida para el despistaje de hipertensión pulmonar y en los sintomáticos se va a corregir de forma quirúrgica. Siguiente, por favor. Ahora vamos a continuar con dificultad respiratoria de aparecimiento temprano, atresia esofágica y fístula traqueosofágica. Ahora, bueno, la etiología. Se puede presentar una atresia esofágica con fístula traqueosofágica distal en el 80% de los casos, una atresia esofágica sin fístula traqueosofágica en el 8% de los casos, también una fístula traqueosofágica sin atresia esofágica en el 5% de los casos y atresia esofágica con fístula traqueosofágica proximal en el 0.5% de los casos. También se puede presentar una atresia esofágica con fístula traqueosofágica proximal y distal en el 5% de los casos. El diagnóstico, bueno, va a ser una historia materna de polidramnios, un diagnóstico bioquímico prenatal, pasar una sonda nasogástrica topa o que no avance más. También radiografía lateral de tórax con la sonda puesta va a mostrar el fondo del saco esofágico superior y la sonda enrollada. Abdomen plano y sin aire, no hay fístula comunicante entre la tráquea y el saco inferior del estómago y abdomen distendido y con aire que se denota la presencia de una fístula comunicante. Ahora, los síntomas y signos van a ser cialorrea, al alimentarse presentan sofocación, tos y cianosis y taquipnia. El tratamiento va a ser una posición supina, aspirar orofaringe frecuentemente y corrección quirúrgica. Ahora, tipos anatómicos, bueno, y comunes de atresia esofágica, va a ser la atresia esofágica con fístula traqueosofágica, atresia esofágica sin fístula y, bueno, atresia esofágica tipo H con fístula traqueosofágica.
En complicaciones vamos a tener lo que es traqueomalacia, recurrencia de la fístula traqueoesofágica, contractura esofágica y reflujo gastroesofágico. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, vamos a continuar con hernia diafragmática congénita. Bueno, la etiología va a ser una falla en el desarrollo de la porción posterolateral del diafragma. Resulta en la persistencia del canal pleuroperitoneal, dentro del cual las vísceras abdominales se hernian dentro de la cavidad torácica. En la epidemiología, bueno, afecta 2 veces más a las mujeres que a los hombres. Es más frecuente en el lado izquierdo y en ocasiones menos del 5% van a ser bilaterales. Ahora, la hipoplasia pulmonar y la malrotación del intestino forman parte de la lesión y no son anomalías asociadas. También se han descrito anomalías asociadas hasta un 30% de los casos, que consisten en lesiones del sistema nervioso central, atresia esofágica, onfalocele y lesiones cardiovasculares. En lo que es el diagnóstico, bueno, se puede hacer mediante un ultrasonido fetal desde las 15 semanas de gestación, una radiografía de tórax, asas intestinales llenas de gas dentro del tórax con desplazamiento del mediastino. También un TAC o una resonancia magnética como diagnóstico diferencial. También malformación adenomatosa quística, quistes broncogénicos y neumonía congénita. También, bueno, los síntomas y signos, vamos a tener dificultad respiratoria severa y cianosis a los pocos minutos de nacer. También sonidos respiratorios disminuidos o ausentes por desplazamientos de las estructuras del mediastino, sonidos cardíacos desplazados al lado no afectado y abdomen excavado. Siguiente diapositiva, por favor. En lo que es el tratamiento, bueno, vamos a tener hiperventilación con oxígeno al 100%, sonda orogástrica para descompresión gástrica, hipercapnia permisiva, inhalación de óxido nítrico y ventilación de alta frecuencia también han sido efectivos. Y bueno, la intubación selectiva correcta puede prevenir la sobreexpansión del pulmón afectado. También reducción quirúrgica de la herniación y reparación del defecto con tejidos diafragmáticos o también un parche. Y bueno, la oxigenación por membrana extracorpórea utilizado entre 72 y 96 horas antes de la reparación para estabilizar al recién nacido. Y bueno, también una corrección quirúrgica fetal, pero los resultados se han visto limitados. En el seguimiento, los recién nacidos severamente afectados pueden desarrollar enfermedad pulmonar crónica. También se debe hacer un seguimiento neurológico para evaluar problemas auditivos o lesiones del sistema nervioso central. Y la dificultad para la alimentación y falla en el crecimiento son comunes y pueden necesitar intervención quirúrgica. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Continuando, tenemos el enfisema lobar congénito, que va a ser una malformación pulmonar infrecuente caracterizada por hiperinsuflación del lóbulo pulmonar afectado. El 50% de los pacientes presentan síntomas al nacer, los cuales pueden ser confundidos con otras entidades como infecciones respiratorias, atelectasias, neumotórax, entre otras. La radiografía de tórax es útil para su diagnóstico. Sin embargo, es necesaria una tomografía de tórax para diferenciarla de otras malformaciones. Y en la mayoría de casos, el tratamiento de elección es la lobectomía y el neumotórax va a ser la complicación más frecuente. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Y continuamos con lo que es la malformación quística de neumatoidea, que dentro de estas anomalías congénitas, esta malformación afecta el desarrollo alveolar, determinando lo que es la formación de quistes que pueden ser diagnosticados mediante una ecografía en el periodo fetal. A pesar de que su incidencia es escasa, su diagnóstico debe tenerse en cuenta en el periodo neonatal
ante la existencia de una dificultad respiratoria inmediata o una lesión radiográfica compatible en un paciente asintomático. Por otro lado, aunque la mayoría de estas lesiones tienen un buen pronóstico, su presencia va a requerir un seguimiento posterior del recién nacido afectado para confirmar el diagnóstico prenatal y realizar un tratamiento quirúrgico en el caso de que existan complicaciones asociadas. En otras ocasiones, en caso de pacientes asintomáticos, se prefiere un manejo postnatal más conservador, aunque este aspecto resulta más controvertido y ante el posible riesgo de futuras infecciones de repetición en la zona afectada o de malignización de la lesión. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Otra de las causas de este síndrome de diestrés va a ser la obstrucción de la vía aérea superior. Siguiente, por favor. Y dentro de estas va a ser la atresia de Coanas, la cual se va a caracterizar porque va a haber una obliteración de la apertura nasal posterior. Esto debido a que hay una imperforación de la membrana buconasal y del crecimiento excesivo de las apófisis horizontales y verticales del hueso palatino, generando una falta del desarrollo de la comunicación entre lo que es la cavidad nasal y la nasofaringe. La incidencia va a ser de un caso por cada 5.000 a 8.000 nacidos vivos, es más prevalente en el sexo femenino y no tiene preferencias raciales. En la mayoría de los casos van a ser placas mixtas, es decir, que tienen componente óseo y un componente membranoso. En una menor proporción solamente se trata de un componente óseo y en casos muy raros va a ser solamente de un componente membranoso. Dentro de las manifestaciones clínicas va a encontrarse síntomas que van a depender si es que es uni o bilateral. En los casos de que sea unilateral, los cuales van a ser el mayor porcentaje, los síntomas van a ser rinorrea unilateral posicional, la cual va a aumentar al inclinar la cabeza. Y esta va a estar asociada a una obstrucción nasal parcial intermitente que rara vez va a causar una dificultad respiratoria. Es por este tipo de clínica que gran cantidad de los pacientes van a llegar a su vida adulta desconociendo que tienen esta malformación y generalmente no requiere una intervención quirúrgica. Esta atresia de las coanas es una de las anomalías congénitas nasales más comunes y en el caso de que se trate o sea bilateral, va a presentar una dificultad respiratoria, la cual va a ser desde el nacimiento. Para realizar el diagnóstico se va a tener 3 pilares fundamentales. El primero va a ser un examen físico exhaustivo a través de una rinoscopía anterior, la cual nos va a mostrar una mucosa y cornetes de color pálido en la fosa nasal afectada. Y también va a haber la presencia de secreciones acumuladas, las cuales no van a drenar a la rinofaringe. Se va a considerar útil ante la sospecha clínica la ausencia de empañamiento de un espejo que se va a colocar bajo las narinas, mientras que la boca va a permanecer cerrada. Además de que el paso o que no hay el paso de una sonda flexible de 8 French y que hay una resistencia posterior de a 3 o más o menos 3.5 centímetros desde la narina. Y también se puede utilizar lo que es el azul de metileno, el cual se va a observar que no va a pasar a través de la nasofaringe. Y como otra prueba también se tienen las pruebas de imágenes, las cuales, o dentro de las cuales va a destacar lo que es la tomografía computarizada de este macizo cráneo facial, la cual va a confirmar el diagnóstico, va a evaluar la ubicación y las características de esta placa atrésica, si es mixta o es ósea. Y también nos va a excluir otros sitios de obstrucción nasal. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar del síndrome de Pierre-Robin, el cual es una afección en la que el bebé tiene la mandíbula más pequeña de lo normal. La lengua va a estar replegada en la garganta y va a haber una dificultad para respirar. Va a estar presente desde el nacimiento. Se desconocen las causas exactas de esta afección, pero puede ser parte de muchos síndromes genéticos. Los síntomas de esta afección van a incluir la fisura en el paladar alto y arqueado, la mandíbula que es muy pequeña con el mentón que también va a ser pequeño, una mandíbula que va a estar muy atrás en la garganta, infecciones repetitivas del oído, una pequeña abertura en el paladar que puede causar ahogamiento o regurgitación de líquidos a través de la nariz, dientes que van a aparecer cuando el bebé nace y una lengua que es grande en comparación con la mandíbula.
La frecuencia de presentación va a ser de 1 en cada 8.500 nacidos vivos. La razón de niños y niñas es igual, a excepción de aquellos que se encuentran ligadas al cromosoma X. Respecto a la etiología, es posible que se deba a una herencia autosómica recesiva. En los casos moderados de esta enfermedad, los niños van a necesitar que se les coloque una sonda por la nariz y la vía respiratoria para evitar la obstrucción. Y en los casos graves se va a necesitar ya una cirugía para poder evitar esta obstrucción de las vías respiratorias altas. Algunos niños van a necesitar una cirugía para hacerles un agujero en las vías respiratorias o para poder mover su mandíbula hacia adelante. Y la alimentación debe realizarse con cuidado para evitar que haya el ahogamiento o una broncoaspiración de líquidos. Puede ser necesario alimentar a estos niños a través de una sonda para poder evitar los ahogamientos. Siguiente, por favor. Dentro de las otras causas tenemos a las causas cardiovasculares. Siguiente. Vamos a tener primero a las cardiopatías congénitas, las cuales van a ser malformaciones en la anatomía del corazón, las cuales se van a producir durante el desarrollo fetal, en etapas tempranas, principalmente en el primer trimestre. Para poder clasificarlas, vamos a hacerlos de acuerdo a su fisiopatología, y es así que se van a dividir en acianóticas y cianóticas. Y a su vez, las acianóticas se van a dividir en las que tienen un cortocircuito de izquierda a derecha y las otras que van a ser las obstructivas. Y las cianóticas se van a dividir en las que tienen un flujo pulmonar aumentado y en las que tienen un flujo pulmonar disminuido. Siguiente, por favor. Luego vamos a hablar de las arritmias cardíacas, la cual va a ser una variedad de alteraciones en el ritmo cardíaco que se pueden presentarse en fetos o en recién nacidos que han sido considerados como sanos. La mayoría de estos van a ser benignos y su incidencia va a ser en 1 a 10% de recién nacidos durante los primeros días de vida extrauterina. Estas arritmias en la etapa neonatal van a implicar altas morbimortalidad, sobre todo si se producen en pacientes que tienen una cardiopatía congénita o que tienen una falla al tratamiento médico. El control oportuno a través de fármacos va a proporcionar un buen pronóstico a largo plazo. Y estas arritmias pueden ocurrir por diversos mecanismos. Dentro de estos, los más importantes van a ser por defectos en la generación del impulso con incremento o disminución del automatismo, por defectos en la conducción del estímulo con un bloque simple o un bloqueo unidireccional, o por un mecanismo de reentrada. Para que todas estas alteraciones se puedan manifestar clínicamente, tiene que existir un sustrato fisiológico en estos recién nacidos. Y dentro de estos sustratos, los más frecuentes o más comunes van a ser alteraciones hidroelectrolíticas, hipoxemia, inmadurez del sistema nervioso autónomo, miocarditis, cardiopatías congénitas, catéteres endovenosos que van a irritar el endocardio. Siguiente, por favor. Otra causa van a ser las miocardiopatías. Estos trastornos del miocardio en lo neonato van a ser causas importantes de morbi y mortalidad. El miocardio en el neonato va a ser inmaduro y va a sufrir varios cambios después del nacimiento, como cambios en el tamaño, en el transporte celular de calcio, en la utilización del metabolismo de ácidos grasos y glucosa. Este miocardio se va a basar en la frecuencia cardíaca para mejorar su gasto cardíaco. Y sus trastornos pueden ser primarios o secundarios. Los primarios van a ser una normalidad inherente al músculo cardíaco y se pueden clasificar por morfología y presentación. Y los secundarios van a ser a nivel neuromuscular y mitocondrial. Su diagnóstico y tratamiento va a ser de acuerdo a la patología específica y va a requerir una intervención multidisciplinaria. Y en algunos casos incluso se requiere de un trasplante cardíaco. Siguiente, por favor. Siguiente, otra de las causas van a ser las causas infecciosas. Siguiente, dentro de eso tenemos a la sepsis neonatal. Se entiende por sepsis aquella situación clínica que va a derivar en la invasión y proliferación de bacterias, hongos y virus en el torrente sanguíneo del recién nacido y se van a manifestar dentro de los primeros 28 días.
Según su mecanismo de transmisión, se deben diferenciar en dos tipos. Las de transmisión vertical, que van a ser causadas por gérmenes que se encuentran localizados en el canal genital materno y van a contaminar al feto por vía ascendente o por contacto directo del feto con estas secreciones contaminadas cuando van a pasar por el canal de parto. Y las otras van a ser la sepsis de transmisión nosocomial, que van a producirse por microorganismos que se encuentran localizados en los servicios de neonatología. Los síntomas que van a presentar son cambios en la temperatura corporal, problemas respiratorios, diarrea, glucemia baja, movimientos reducidos, reducción en la succión, convulsiones, frecuencia cardíaca lenta, área ventral hinchada, vómitos y piel y escleróticas histéricas. Su diagnóstico se puede realizar a través de un hemocultivo y las pruebas como la proteína C reactiva o el conteo de los leucocitos. También se puede pedir los rayos X de tórax si es que el bebé tiene tos o problemas respiratorios. Y para el tratamiento se va a indicar antibióticos intravenosos de inmediato. Y en el caso que se tenga una etiología viral, se van a utilizar antivirales como el aciclovir. Siguiente, por favor. Luego vamos a tener las causas metabólicas. Siguiente. Dentro de esto, la acidosis metabólica, en la cual se va a producir por una acumulación de ácidos diferentes al ácido carbónico en el líquido extracelular o por pérdida del bicarbonato en este líquido extracelular. La hiperventilación compensatoria va a ser inmediata y los tejidos van a intercambiar estos cationes por hidrogeniones. El tratamiento de esta acidosis va a ser con bicarbonato y se va a reservar para determinadas circunstancias, por ejemplo, cuando hay valores de pH extremos o hay una hipercalemia extrema. Y para poder calcular la dosis de bicarbonato se va a emplear la fórmula de bicarbonato diana menos la actual por el peso en kilogramos y una constante que es 0.5. Y en el caso de acidosis extrema es de 0.8. Siguiente, por favor. Otra causa viene a ser la hipoglucemia. Las alteraciones en lo que es el nivel plasmático de la glucosa vienen a ser uno de los trastornos metabólicos más frecuentes en estos recién nacidos. Su presencia es consecuencia de un desequilibrio entre lo que es el nivel de aporte y el nivel de consumo. Otro de los factores determinantes de estos efectos negativos sobre el desarrollo neurológico a largo plazo es que la hipoglicemia sea asintomática y prolongada. En el caso de que sea asintomática, es muy difícil predecir a qué valor de glucosa es que se está produciendo este daño neurológico, ya que valores bajos como 30 miligramos por decilitro en recién nacidos dentro de las primeras horas de vida y que son asintomáticos no dejan secuela. Dentro de los signos clínicos va a estar la irritabilidad, los temblores, la letargia, la pobre succión, los vómitos, la hipotermia, la apnea y la convulsión. Los valores de glucosa que van a ser medidos por glucómetro o por el hemoglucotest de control se deben considerar para una conducta terapéutica y deben ser iguales o superiores a 40 miligramos por decilitro. Si estos valores van a ser inferiores, se recomienda realizar una glicemia plasmática por punción venosa o arterial y este valor debe ser mayor o igual a 45 miligramos por decilitro para ser considerado adecuado. Y los valores inferiores necesitan que se realicen acciones para ser corregidos. Estos recién nacidos deben ser controlados con glicemias capilares cada 6 horas durante las primeras 24 horas de vida y se debe iniciar la lactancia entre los 30 a 60 minutos de nacido. Si no puede recibir el recién nacido pecho directo por su edad gestacional o porque tiene problemas de succión, se va a alimentar a través de una sonda gástrica. Y la alimentación se debe realizar cada 2 a 3 horas, siendo este alimento ideal la leche materna, ya sea por pecho directo, pecho ordeñado o leche pasteurizada obtenida del banco de leche humana. Si el recién nacido presenta hipoglicemia asintomática con valores de glucosa que se encuentran por debajo de 40 miligramos por decilitro, se va a recomendar alimentarlos con leche materna ordeñada de su propia madre o del banco de leche en un volumen de 8 a 10 mililitros por kilogramo por toma. En caso de que no se cuente con leche materna, se puede utilizar leche modificada. Y el control se va a realizar por hemoglucotest a la hora. Y si luego de esta hora no se logra que los valores sean de 40 miligramos por decilitro
y son menos de 45, se va a administrar suero glucosado al 10% a una razón de 80 a 100 mililitros por kilogramo por día, logrando así un aporte de 5.5 a 7 miligramos por kilogramo por minuto de glucosa. Y cuando el recién nacido va a presentar una hipoglicemia sintomática con valores de glucosa por debajo de 45 miligramos por decilitro, se recomienda una intervención inmediata, asegurando un acceso vascular y se debe administrar suero glucosado al 10%. Siguiente, por favor. Continuando con hipotermia. Se define la hipotermia como la temperatura central menor a 36.5 grados centígrados. En los recién nacidos prematuros, la hipotermia aumenta la morbilidad y la mortalidad. La hipotermia puede ser exclusivamente ambiental o puede representar una enfermedad interrecurrente, por ejemplo, sepsis. Se debe mantener una temperatura ambiental adecuada en sala de partos y en sala de operaciones. Esto es fundamental para prevenir la hipotermia neonatal. Los lactantes hipotérmicos deben ser recalentados y cualquier condición subyacente debe ser diagnosticada y tratada. La humedad relativa, el frío, el flujo del aire, el contacto directo con superficies frías, la proximidad a objetos fríos y la temperatura de aire influyen en este equilibrio térmico. Los recién nacidos son proclives a la pérdida rápida de calor e hipotermia. Consiguiente, debido al elevado cociente entre superficie y volumen corporal, que es incluso mayor en recién nacidos de bajo peso. Existen varios mecanismos para perder calor. Dentro de la etiología, los factores ambientales, los trastornos que alteran la termorregulación como sepsis, hemorragia intracraneal, abstinencia de drogas o una combinación de ellos puede provocar la hipotermia. En el tratamiento está el recalentamiento en una incubadora o bajo una fuente de calor radiante. La hipotermia se trata por recalentamiento en una incubadora y debe controlarse el recién nacido, tratar según sea necesario, la hipoglicemia, la hipoxemia y apnea. Siguiente, por favor. Ahora, lo contrario, hipertermia. Las causas más frecuentes de hipertermia son la causa ambiental, sobrecalentamiento y la deshidratación. Las temperaturas elevadas en el neonato rara vez reflejan infecciones intrauterinas o perinatales. ¿Cómo vamos a ver el recién nacido? Hay rechazo a la alimentación, piel enrojecida y caliente, taquicardia, postura en extensión, piel sudorosa. El manejo. En hipotermia por sobrecalentamiento debido al medio ambiente, los antipiréticos resultan ineficaces. Los recién nacidos deben ser tratados o manejados de forma adecuada mediante la reducción de la exposición al calor ambiental. Por ejemplo, ser alejados de la fuente de calor o ser despojados de su ropa de abrigo de forma parcial o completa. Si la temperatura es demasiado elevada, se le puede dar un baño de agua tibia. Asimismo, se deben alimentar con mayor frecuencia para dar lugar a la reposición de líquidos. Siguiente, por favor. Hablaremos ahora de las causas hematológicas. Siguiente, por favor. Primero, la anemia. La anemia en el recién nacido puede ser una causa que desencadenará distrés respiratorio en los neonatos. Hay tres causas principales para anemia patológica. Tenemos la pérdida de sangre, la destrucción de glóbulos rojos y la producción inadecuada o defectuosa de glóbulos rojos. En la pérdida de sangre, primero puede deberse a incidentes obstétricos, como un desprendimiento de placenta, una placenta previa, un trauma durante el parto, hemorragia interna o muestras de sangre excesivas para pruebas de laboratorio. En la segunda causa, destrucción de glóbulos rojos, pueden ser por problemas hereditarios, una enfermedad hemolítica inmune o como la incompatibilidad de RH. Puede ser por infecciones o deficiencias vitamínicas o ciertas drogas. Y la tercera, que es la producción inadecuada o defectuosa de glóbulos rojos, puede estar relacionada con anemia del prematuro, trastornos de la médula ósea o anemia nutricional. ¿Cómo vamos a ver al niño? Podemos observar palidez o ictericia, irritabilidad, letargo, insuficiencia respiratoria. Ahí lo vamos a ver taquípnico, con distrés respiratorio. Va a haber taquicardia, bradicardia, hipotensión, acidosis, salida de orina inadecuada o orina oscura, problemas de alimentación y falta de crecimiento.
El tratamiento: los bebés cuya anemia ha sido causada por la pérdida rápida de sangre normalmente reciben líquidos por vía intravenosa y una transfusión de sangre de manera inmediata. Si la anemia es el resultado de una enfermedad hemolítica, este enfoque varía. Los bebés con anemias graves causadas por enfermedad hemolítica pueden requerir una transfusión de sangre. Sin embargo, en algunos casos, una transfusión de intercambio es una opción. Durante una transfusión de intercambio se extrae una pequeña cantidad de sangre del recién nacido y se vuelve a reemplazar con cantidades iguales de sangre de un donante. Esto puede disminuir el nivel de bilirrubina y aumentar la cantidad de glóbulos rojos sanos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. No cambia la diapositiva. Siguiente, por favor. Ya, hablaremos ahora de policitemia. Esta se define como el aumento normal de glóbulos rojos durante los primeros días de vida. La elevación del hematocrito se asocia con hiperviscosidad sanguínea que produce alteraciones en el flujo sanguíneo de varios órganos. Esta policitemia es el resultado de un exceso en la producción de glóbulos rojos condicionado por el incremento de la eritropoyetina fetal en respuesta a eventos hipóxicos. El aumento en el número de eritrocitos se asocia con hiperviscosidad, que es la causa de las manifestaciones clínicas en el recién nacido con policitemia sintomática. Pero no todos los recién nacidos con policitemia desarrollarán síntomas de hiperviscosidad. Los factores de riesgo tenemos factores maternos, placentarios o fetales. Las manifestaciones clínicas. A nivel neurológico puede haber letargia, pobre alimentación, temblores, irritabilidad, apnea, convulsiones y trombosis venosa central. A nivel respiratorio, taquipnea, dificultad respiratoria, derrame pleural y aumento de la resistencia vascular pulmonar. El tratamiento de la policitemia con síndrome de hiperviscosidad es el recambio sanguíneo parcial. Este está destinado a disminuir el hematocrito y la viscosidad sanguínea, a restituir el flujo sanguíneo de los distintos órganos afectados y mejorar la sintomatología clínica. Siguiente, por favor. Hablaremos de causas neurológicas. Siguiente. La primera es asfixia. Este es el síndrome clínico caracterizado por depresión cardíaca o cardiorrespiratoria secundaria. Es hipoxemia o por isquemia tisular fetal. La etiología se le atribuye a la isquemia hipóxica intraparto y sobre todo anteparto. El 90% de las causas de hipoxia perinatal se originan intrauterinamente. El 20% es antes del inicio de parto y el 70% durante el parto. Se caracteriza por hipoxemia, retención de CO2, acidosis metabólica, que generan un daño cerebral y compromiso de múltiples órganos como el riñón, corazón, pulmones, intestino y médula ósea. Entre los factores de riesgo asociados tenemos factores maternos, úteros placentarios, obstétricos y fetales. El cuadro clínico. La asfixia neonatal produce compromiso de múltiples sistemas y se puede observar encefalopatía hipóxico-isquémica, que es la manifestación clínica más característica de la asfixia en un recién nacido a término. Y este se puede clasificar según su gravedad. Vemos el cuadro de la derecha que clasifica la encefalopatía hipóxico-isquémica en la escala de Sarnat. Entonces toma como parámetros el nivel de conciencia, el tono muscular, reflejos como el de Moritz de succión, si hay convulsiones, un electroencefalograma y cuánto tiene de duración. Y eso lo clasifica en grado 1, grado 2 y grado 3. Siguiente, por favor. El diagnóstico lo podemos hacer con los siguientes criterios. Si hay acidemia metabólica o mixta profunda, es decir, un pH menor a 7 en una muestra de sangre arterial de cordón umbilical durante la primera hora de nacido. Si hay persistencia de un puntaje de Apgar de 0 a 3 a los 5 minutos.
Hay secuelas neurológicas clínicas en el periodo neonatal inmediato que incluyen convulsiones, hipotonía, coma o encefalopatía hipóxico-isquémica. Y si hay evidencia de disfunción multiorgánica en el periodo neonatal inmediato. Y el manejo, ¿cómo se hace el tratamiento? Realizar balance hídrico, mantener diuresis de 1 a 5 mililitros por kilo por hora, administrar electrolitos y calorías según las necesidades metabólicas, mantener temperatura en 36.5, iniciar precozmente la lactancia materna, iniciar ventilación a presión positiva con máscara facial o tubo endotraqueal si fuera necesario, oxigenoterapia para mantener saturación entre 88 a 95 y manejo inicial de las alteraciones metabólicas. Ya hemos hablado de hipoglicemia o hipocalcemia. Eso es todo, doctor. Muchas gracias. Ay, caramba. Muy bien, quería aclararles que el suero glucosado ya no se prescribe, ¿no? Sobre todo en el servicio, ¿no? Antes se usaba, ¿no? Pero ahora probamos la tolerancia oral solo con leche materna de la madre o fórmula maternizada, ¿no? Suceden en la leche humana. Entonces, estamos muy bien. Han hecho se habrán dado cuenta que el síndrome de distrés respiratorio no solamente se refiere, ¿no?, a la parte respiratoria, ¿no? Hay de origen cardíaco, metabólico, neurológico, hasta infeccioso, ¿no? Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes. A pesar que hemos restringido, nos hemos extendido 1 hora y ¿cuántos? 15 minutos. Muy bien, buenas tardes. Gracias.